En el presente video estudiaremos uno de los temas más importantes que se deben considerar a la hora de diseñar un sistema de control, el cual es conocido como la robustez o estabilidad relativa. Entonces, anteriormente, semanas atrás, nosotros hemos estudiado diferentes métodos que nos permiten saber si un sistema es estable o no, si tiene una buena estabilidad absoluta, que básicamente lo que implicaba es que esos métodos, por ejemplo el lugar geométrico de las raíces o el criterio de Nyquist, nos permitían decir si mi sistema ante un cambio acotado en una de sus entradas era capaz de alcanzar un nuevo punto de equilibrio, ¿verdad? Solo hemos visto de momento ese tipo de definición, que es el de estabilidad absoluta. Sin embargo, uno cuando diseña el sistema de control, ya sea el método de control así como el algoritmo de control, uno debe considerar de que usualmente los métodos que uno aplica se basan en modelos lineales. Entonces es muy importante recordar ese concepto. Entonces, como uno trabaja usualmente se trabaja con funciones de transferencia, ¿verdad? ¿Cómo uno halló esa función de transferencia? Pues básicamente estudiando cuál era el comportamiento del sistema en un punto de operación dado. Entonces, si recordamos uno de los ejemplos que vimos al inicio del curso, básicamente era un sistema de control de nivel como el siguiente, y entonces nosotros habíamos hallado esta ecuación que representa el modelo dinámico del sistema, ¿verdad? Y como teníamos aquí la raíz cuadrada de uno de esos estados, nosotros decíamos que el sistema era no lineal. Entonces, como la mayoría de métodos de control que vamos a ver más adelante se basan en el análisis de sistemas lineales o son aplicados para modelos lineales, entonces nosotros lo que hacíamos era linealizar ese sistema, ¿verdad? Entonces nosotros lo linealizábamos y obteníamos una función de transferencia asociada como la que estamos viendo. Pero recordemos que esta función de transferencia lo que me va a representar es cómo se va a comportar el sistema ante cambios de sus entradas cuando está trabajando cerca del punto de operación. Entonces, si recordamos un poco qué era el punto de operación, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos en la imagen y vean que estas curvas que teníamos aquí lo que representaban eran la característica estática, ¿verdad? Entonces, como teníamos una válvula a la salida que podía tener tres posibles valores de la perturbación, teníamos tres curvas estáticas, una para cada caso, y lo que uno podía observar es que, por ejemplo, si ve esta señal celeste, ¿verdad? Se nota que es un comportamiento no lineal, ¿verdad? Es un comportamiento cuadrático, de hecho, y lo que habíamos mencionado es que usualmente, ¿verdad? La ganancia del modelo, por ejemplo aquí el K1 y el K2, ¿verdad? La ganancia de estos modelos iba a estar asociada a la pendiente en este punto, ¿verdad? Pero si yo calculo la pendiente aquí, no es lo mismo que la calculo aquí abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí abajo vean que la pendiente es mucho menor. Entonces, si la pendiente es menor, ¿qué implica eso? Que el valor de la ganancia K que estoy obteniendo en este otro punto de operación es menor. Entonces, ¿cuál es el detalle con eso? El detalle con eso es que cuando uno ya va a diseñar o a ajustar el controlador, que se conoce como sintonización, uno se basa en un modelo lineal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginen, por ejemplo, un dron, ¿verdad? Yo ajusto los parámetros y resulta que el modelo de ese dron, ¿verdad? Es muy no lineal, ¿verdad? Y eso se podría ver a través de su curva estática, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio o si por el funcionamiento del sistema cambia el punto de operación, ¿verdad? Ya la ganancia del modelo va a ser completamente diferente, probablemente o mucho más pequeña o mucho más grande. Entonces, ¿qué podría pasar? Podría pasar que entonces
el funcionamiento de todo el lazo de control sea inestable, ¿verdad? Eso podría pasar. Entonces, en conclusión, lo que puede pasar es que si yo estoy con un sistema muy no lineal o no lineal y hay cambios en el punto de operación, entonces lo que están cambiando son las características dinámicas del sistema. Por lo tanto, si yo me basé en un modelo inicial para ajustar mi controlador y cambio el punto de operación, ya ese modelo inicial no me va a servir, ¿verdad? Porque ahora el comportamiento dinámico es diferente. Entonces, uno lo que tendría que hacer es volver a hallar ese modelo en ese otro punto de operación y volver a ajustar el controlador. Pero ¿qué pasa? Usualmente eso es algo tedioso, ¿verdad? Entonces uno cuando diseña el algoritmo de control, y cuando hablo de diseñar es ajustar los parámetros de ese controlador, entonces uno lo que tiene que considerar es que eventualmente el sistema puede cambiar el punto de operación. Y entonces, como uno sabe que eso eventualmente puede pasar, entonces uno tiene que diseñar un algoritmo de control que sea robusto. ¿Y qué implica que sea robusto? Que mi sistema, a pesar de ese cambio en las características dinámicas del proceso, sea capaz de mantenerse estable, ¿verdad? Entonces uno tiene que considerar eso. Ahora, ¿por qué también es importante considerar la robustez? Porque recordemos que los procesos reales también cambian o evolucionan con el tiempo, ¿verdad? Si yo tengo un sistema mecánico que experimenta cierto movimiento, ¿verdad? Entonces voy a tener que los componentes van a variar sus características. ¿Por qué? Por movimientos, por fricciones, por rozamiento, por envejecimiento, por calentamientos, ¿verdad? Todas esas características hacen que, por ejemplo, un motor no siempre se comporte igual, que el comportamiento de una válvula no siempre sea exactamente el mismo. Los sensores, los transmisores, también sufren deterioro, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces, todas esas características que pueden variar dentro de ese proceso controlado equivalente pueden afectar la estabilidad de un sistema. Entonces yo también, cuando voy a diseñar el controlador, tengo que garantizar que aunque esos componentes vayan cambiando su comportamiento a lo largo del tiempo, ¿verdad?, mi sistema sea capaz de mantenerse estable, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que nos dice la estabilidad relativa. ¿Qué tan estable es mi sistema a pesar de que cambien las características internas de ese sistema o los parámetros de ese sistema? Entonces, ¿de qué formas puede uno evaluar la estabilidad relativa? Más adelante veremos algunos ejemplos, pero de momento les menciono que, por ejemplo, a través de la gráfica de Nyquist, ¿verdad? Recordemos que la idea es tratar de que la gráfica polar pase lo más lejos del punto -1, que es el punto crítico. Entonces, si mi gráfica pasa muy cerca de ese punto, significa que yo tengo una baja estabilidad relativa. Y también uno podría hacerlo utilizando otros indicadores como lo son los márgenes de fase y ganancia, ¿verdad?, que probablemente les suenen conocidos y los vamos a estudiar más adelante. Entonces, para empezar a estudiar este tema, lo primero que uno debería tener claros son un par de conceptos muy importantes, que se conocen como la frecuencia de cruce de ganancia, omega c, y la frecuencia de cruce de fase. Entonces, por definición, ¿verdad?, la frecuencia omega c es aquella frecuencia a la cual la magnitud de la función del lazo abierto g de j omega es igual a 1, ¿verdad? Y si uno ya lo piensa en dBs, entonces esa magnitud debería ser igual a 0 dBs. Entonces esa es la forma en que uno puede encontrar, por ejemplo, la frecuencia omega c, ¿verdad? Uno revisaría un diagrama de Bodes y aquella frecuencia a la cual la magnitud es de 0 dB, esa es la frecuencia omega c. Y la otra que mencionamos, que también era muy importante, es la frecuencia de cruce de fase omega pi, que básicamente es aquella frecuencia, ¿verdad? Y aquí estaríamos trabajando solo con frecuencias positivas,
para la cual la fase de la función de lazo abierto es menos 180, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si tenemos un diagrama de bode, vamos al bode de fase y la frecuencia a la cual la fase es menos 180, esa es la frecuencia omega pi. Entonces, una forma, ¿verdad?, de explicar cómo se ve este tema de la estabilidad relativa es, por ejemplo, considerando el siguiente lazo de control realimentado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es suponer que ambas entradas, tanto el valor deseado como la perturbación, están en cero, ¿verdad?, como se nota por acá. Y lo que vamos a hacer es abrir el lazo de control en este punto, donde tendríamos la señal del error. Y lo que vamos a hacer es introducir una señal sinusoidal. Entonces nosotros vamos a introducir una señal sinusoidal por acá, y lo que vamos a estudiar es qué pasa con la señal que llegaría a este punto 2. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿cuál sería la función de lazo abierto? Entonces recordemos que la función de lazo abierto era cuando uno quitaba la realimentación, y era la relación entre esta salida, la señal realimentada, y la entrada RDS. Entonces la función de lazo abierto va a ser CDS por PDS, que si uno trabaja con señales de tipo sinusoidal puede hacer la sustitución de S igual a J omega y llegaríamos a esta expresión de acá. Entonces recuerden que cuando uno tiene una expresión como esta, uno puede calcular tanto su magnitud como su fase. Entonces acá tenemos la expresión para la magnitud y acá tenemos la expresión para la fase, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que queremos hacer es calcular cuál es el valor de la señal que llega aquí, E2, trabajando con una entrada sinusoidal, ¿verdad? Y entonces nosotros podríamos decir que la magnitud de 2 de J omega es igual a ¿qué? Pues básicamente sería la magnitud de esta función de entrada, E1, que en este ejemplo es seno de omega t, por la magnitud de la función de lazo abierto, de C por P. Y vean que C por P luego se multiplica por menos 1, pero la magnitud de menos 1 es 1. Entonces llegaríamos a esta expresión de acá. Yo agregué este término que hacía falta en la presentación. Y si uno quiere estudiar E2, pues también debe saber cuánto vale la fase asociada. Entonces, ¿cuál sería la fase asociada de E2? Pues básicamente sería la fase de la función de lazo abierto, C por P, más menos 180. Menos 180 sale este menos 1 de acá, más ¿qué? La fase de la función de entrada, que para efectos nuestros seno de omega t más 0, ¿verdad?, tiene una fase de 0, entonces le sumamos 0. Entonces nosotros tenemos ya el error E2 caracterizado en términos de su magnitud y lo tenemos caracterizado en términos de su fase. Entonces, ¿qué es lo que vamos a suponer ahorita? Lo que vamos a suponer ahorita es que esta frecuencia de la señal de entrada es la frecuencia omega pi, es decir, es aquella frecuencia en la que la función de lazo abierto, que es C por P, tiene una fase de menos 180 grados. Esa era la definición. Entonces, si nosotros tenemos eso, ¿qué va a implicar en cuanto a la fase de E2? Pues en cuanto a la fase de 2, si recordamos acá, tendríamos menos 180 más la fase del EJ omega, pero como estamos en la frecuencia omega pi, esto valdría menos 180 y la fase de 1 era 0. Entonces vean que a lo que vamos a llegar es que la fase de 2 va a ser la misma fase que la de 1, porque esto que estoy aquí sumando, ¿verdad?, es menos 360 grados. Entonces podríamos decir que E1 y E2 están en fase. Ahora, si hablamos en relación con la magnitud, como lo tengo por acá,
¿verdad? Lo que pasaría es que la magnitud de 2 en esa frecuencia, que es la que estamos trabajando, la frecuencia omega pi, va a ser igual a la magnitud de la función de lazo abierto en esa frecuencia omega pi por la magnitud de la función de entrada evaluada en la frecuencia omega pi, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que el principal detalle es que E1 y E2 estarían en fase. Entonces uno podría plantear, trabajando en esta frecuencia, tres casos. Uno podría plantear tres casos. El primero de ellos es qué pasa si la función de lazo abierto evaluada en la frecuencia omega pi tiene una magnitud unitaria. Entonces, si uno va acá, entonces sabemos que la magnitud de C por P, ¿verdad?, es unitaria en la frecuencia omega pi. Sabemos que E1 es una señal sinusoidal que trabaja la frecuencia omega pi, y entonces queremos calcular cuánto vale E2, ¿verdad? La idea de este sistema que es que abro este switch, aplico esta señal de entrada y una vez que la apliqué cierro el switch acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La señal que llega aquí E2 va a ser exactamente igual a la señal E1. Entonces, ¿qué es lo que tendré aquí en E2? Tendría la función seno de omega t, y como ya cerré este switch, lo que va a pasar es que esta señal va a venir por aquí y entonces a este punto siempre va a estar llegando seno de omega t. ¿Y qué implicaría eso? ¿Cómo es una función seno de omega t? Pues es una función sinusoidal que tiene una amplitud constante en el tiempo, entonces tiene una oscilación sostenida y por lo tanto se dice que el sistema se encuentra en el límite de la estabilidad, ¿verdad? Se conoce como un sistema oscilatorio. Ahora, ¿qué pasa si la función de lazo abierto trabajando esa frecuencia omega pi más bien es menor que 1? Entonces vamos acá. Sabemos que E1 y E2 van a estar en fase. Entonces yo cierro el lazo. Tengo que E1 es la función seno de omega t. Como C por P es menor que 1, lo que llega aquí a E2 es una función seno omega t multiplicada por una constante, ¿verdad?, que va a ser menor que 1. Entonces, como yo cerré el lazo, ¿verdad?, esa señal va a seguir pasando por C por P, que tiene una magnitud menor que 1 a la frecuencia omega pi, y aquí entonces cada vez en este punto 2 va a llegar una señal sinusoidal que va haciendo o que va teniendo una amplitud cada vez más pequeña. Entonces va a llegar cierto punto donde esa amplitud prácticamente va a ser cero, y entonces el sistema llega, podríamos decirlo, a un punto estable en el tiempo, ¿verdad? Se mantiene constante. Entonces se dice que para este caso, ¿verdad?, cuando la magnitud de LJ omega evaluada en la frecuencia omega pi es menor que 1, se dice que el sistema es estable porque alcanzó un nuevo punto de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si más bien esa función de transferencia de lazo abierto evaluada en la frecuencia omega pi es mayor que 1? Entonces, si vamos acá, meto la señal por 1 seno de omega t, cierro este switch, la magnitud de C por P en la frecuencia omega pi es mayor que 1, entonces cuando multiplique la magnitud de 1 por algo mayor que 1, aquí a E2 va a llegar una función que está en fase con seno omega t, pero de mayor amplitud, y como esa señal se sigue realimentando, ¿verdad?, aquí a E2 cada vez va a ir llegando una señal seno de omega t con una amplitud más grande, es decir, lo que tenemos son oscilaciones cuya amplitud va creciendo en el tiempo, es decir, el sistema nunca llega a un punto de equilibrio, y por lo tanto entonces se dice que en este caso el sistema sería inestable, ¿verdad? Entonces esos tres casos o esas tres cosas que pueden pasar, un sistema en el límite de estabilidad, un sistema estable, un sistema inestable, uno podría verlos a través de la gráfica de Nyquist, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos una gráfica polar de color azul, ¿verdad? Y entonces
también tenemos una amarilla y una roja, que implica la gráfica color azul. Vean que, antes de comentar eso, quiero que noten primero cuáles son las frecuencias de interés. Entonces vean que la frecuencia omega pi sería esta que estoy señalando con el cursor, porque la fase aquí es menos 180. Para la gráfica amarilla, esta sería la frecuencia, o aquí estaría la frecuencia omega pi, y para la gráfica polar roja, acá estaría la frecuencia omega pi. Entonces vean que cuando la magnitud de la función del lazo abierto evaluada en omega pi es menor que 1, ¿para cuál de estas gráficas polares? Pues solo para la gráfica polar azul, porque sería la distancia que va del origen a este punto. Y vean que se nota el gráfico que esa distancia es menor que 1. Entonces, para esta gráfica color azul mi sistema sería estable. Ahora, si uno mide o calcula cuánto vale la magnitud de L de J omega pi para la gráfica color amarillo, noten que aquí la magnitud desde este punto hasta este punto, esa magnitud es unitaria. Por lo tanto, aquí estaríamos considerando el caso en el que el sistema es oscilatorio. Y vean que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la gráfica polar justamente está cortando el punto menos 1, que es el límite de la estabilidad. Y si uno analiza la gráfica polar roja, vean que la distancia de este punto al origen es mayor que 1. Entonces, aquí, ¿qué implicaría? Lo que implicaría es que van a haber encierros del punto menos 1 y que mi sistema va a ser inestable. Entonces, esa información o esos tres casos, nosotros recordemos, podemos verlos a través de la gráfica polar, que la vamos a comentar más adelante. Entonces, ahorita vamos a hablar puntualmente del margen de ganancia. Entonces, ¿qué es el margen de ganancia? Esta es la definición oficial. Es la cantidad de ganancia en dBs que uno puede añadirle a un sistema de control antes de que se vuelva inestable, ¿verdad? Es como ese margen que yo tengo en aumentar una ganancia. Aunque más adelante veremos que en algunos casos más bien uno tiene que disminuir la ganancia para que el sistema sea estable, pero eso lo comentaré más adelante. Esta es la definición formal. ¿Qué tanta ganancia podemos añadirle al lazo de control antes de que se vuelva inestable? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ver eso utilizando el diagrama de Nyquist? Entonces, básicamente, si uno observa este producto de acá, esta ecuación, aquí A sub m representa el margen de ganancia. Y vean que L de J omega pi representa la magnitud de la función de lazo abierto evaluada en la frecuencia de cruce de fase. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación? ¿Por qué factor puedo multiplicar L de J omega en pi? Que sería A sub m, ese factor, hasta llegar a una magnitud unitaria. Entonces, vean que aquí trabajamos con multiplicación porque usualmente los márgenes de fase y de ganancia uno los mide en dBs. Entonces recordemos que cuando uno tiene un producto, ¿verdad?, y trabaja eso con dBs, entonces más bien eso se transforma en sumas, ¿verdad? Entonces, si uno habla del punto de vista de dBs, uno estaría sumando o restando, ¿verdad? Pero si uno habla con unidades lineales, entonces estaría haciendo una multiplicación o una división. Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos? Partiendo de esta ecuación, lo que podríamos decir es que el margen de ganancia en unidades lineales es igual a 1 entre la magnitud de la función de lazo abierto evaluada en omega pi. Eso sería el margen de ganancia. Ya casi lo vamos a ver expresado en la gráfica polar. Y como les mencioné, uno también podría trabajarlo en dBs, que sería aplicar 20 logaritmo de esta función y llegaríamos a esta expresión de acá. Entonces, ahora sí, vean que la magnitud de L de J omega en pi es esta línea roja, pero por la definición
¿qué va a ser el margen de ganancia? Pues va a ser el inverso de esa distancia. Esa va a ser la magnitud del margen de ganancia. Ahora, en el sentido físico, ¿qué es lo que representa ese margen de ganancia? Pues básicamente lo que representa es qué tan lejos está este punto de acá, ¿verdad? Del punto crítico menos 1. Eso es lo que representaría. Entonces, entre más margen de ganancia tenga, pues más alejado estoy del punto menos 1. Y entonces podría decir que yo tengo una mayor estabilidad relativa, ¿verdad? Pueden cambiar más los parámetros internos del sistema, que aún, a pesar de eso, puede ser que me acerque al punto menos 1, pero aún ni siquiera llegue a ese límite de la estabilidad. Entonces, eso es lo que respecta al margen de ganancia. Ahora, otra definición muy importante es el margen de fase. Entonces, para analizar el margen de fase, ¿verdad? Esta gráfica de acá lo expresa bastante bien. Entonces, un concepto que no mencioné y que es muy importante es la frecuencia de cruce de ganancia. ¿Cómo puede uno verla? A través de una gráfica polar. Entonces, como la frecuencia de cruce de ganancia es aquella frecuencia a la cual la magnitud de la gráfica polar es 1, entonces una forma de hallar esa frecuencia omega c, como la que estamos viendo aquí, es parándose en el origen y trazando un círculo de radio unitario. Entonces vean, este círculo verde es del radio unitario. Entonces el punto donde ese círculo corta la gráfica polar, en ese punto nosotros tendríamos la frecuencia omega c. Entonces, ¿qué representa el margen de fase? Entonces el margen de fase lo que me dice es, estando yo en la frecuencia de cruce de ganancia omega c, ¿cuánto puedo disminuir mi fase hasta que la fase llegue a ser menos 180? Entonces, estoy diciendo disminuir la fase, es decir, hacerla más negativa. Entonces vean que hacerla más negativa lo que implica es un movimiento en sentido horario, de este punto color rosado a este punto color verde. Entonces, si uno expresa esto como una ecuación, ¿qué es lo que tendría? Lo que tendría es esto de acá. La fase de L de J omega c menos ese ángulo que estoy restando, porque voy en sentido horario, tiene que ser igual a menos 180 grados. Entonces, este phi m es esa distancia que me separa a mí del punto crítico. Por lo tanto, representa el margen de fase. Y uno lo calcularía con esta ecuación de acá. Entonces, ¿qué es lo que representa el margen de fase? Es cuánta fase o cuánto desfase, ¿verdad?, podría yo introducirle al sistema antes de que se vuelva inestable. Es decir, antes de que este punto rosado llegue al punto crítico menos 1. Eso representaría el margen de fase. Entonces, probablemente esta figura les suene muy familiar, ¿verdad? Lo que tenemos es el diagrama de Bode de una función de lazo abierto, L de J omega. Y entonces lo que vamos a enseñarles es cómo calcular ambos márgenes, tanto el de ganancia como el de fase. Entonces, si uno quiere calcular el margen de ganancias, ¿qué es lo que uno ocupa? Primero lo que ocupa hallar es la frecuencia de cruce de fase, la frecuencia omega pi. Y por la definición es la frecuencia a la cual la fase vale menos 180. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo localizo esta frecuencia. Entonces me voy a la gráfica de magnitud del bode y lo que hago es trazar una flecha desde el 0 dB hasta cortar la gráfica del bode. Entonces, si esta flecha partiendo de 0 apunta hacia abajo, eso implica que el margen de ganancia es positivo. Si la flecha apuntara hacia arriba, más bien indicaría que el margen de ganancia es negativo. Y recordemos que el signo del margen es muy importante para saber si
el sistema es estable o no. Y el otro margen que nosotros podemos calcular es el margen de fase. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que tenemos que hacer es hallar la frecuencia omega c, que sería la frecuencia a la cual la magnitud de la gráfica del bode es de 0 dB. Entonces, esta sería la frecuencia omega c. Me desplazo a la frecuencia de fase y entonces, ¿qué es lo que hago? A partir de menos 180 grados, trazo una flecha hasta cortar la gráfica de fase. Entonces, si esta flecha va hacia arriba, el margen de fase es positivo. Si fuera hacia abajo, más bien sería negativa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se miden? Como se observa acá, los márgenes de fase positivos. Entonces resulta que siempre, ¿verdad?, ambos márgenes, tanto el de ganancia como el de fase, tienen que ser positivos si uno quiere que el sistema a lazo cerrado sea estable. Pero esto solamente se cumple si el sistema a lazo abierto es estable, ¿verdad? ¿Y por qué menciono esto? Porque más adelante les voy a mostrar que un sistema que a lazo abierto es inestable y que cuando uno cierra el lazo se vuelve estable, ese sistema como tal sí puede tener márgenes de ganancia negativos, ¿verdad? Pero esta definición que estamos viendo aquí aplica para sistemas que a lazo abierto son estables. Entonces, yo tengo un sistema a lazo abierto que es estable, calculo los márgenes de fase y de ganancia, me dan positivos y eso implica que el sistema a lazo cerrado va a ser estable. Y otra forma de ver esto, lo que va a pasar es que la frecuencia omega pi va a ser mayor que la frecuencia omega c. Entonces, como les mencioné, básicamente lo que ocupamos es que estos márgenes sean grandes, ¿verdad? Y no diría que lo más grande posible. ¿Por qué? Porque más adelante veremos que también hay un compromiso entre desempeño y robustez. Entonces, si usted hace un sistema muy robusto, ¿verdad?, un sistema que a pesar de que las características internas cambien, no se vuelva inestable, también está haciendo que el sistema responda muy lento ante cambios en las entradas, es decir, que tarde mucho en corregir el eventual error que puede tener. Entonces tampoco me sirve hacer un sistema muy lento, ¿verdad?, porque tendría un desempeño muy pobre. Entonces uno no puede decir que simplemente va a ser el margen de ganancia y el margen de fase muy grandes, ¿verdad? Eso no es un criterio válido. Entonces, sí es bueno tener adecuados márgenes de fase y de ganancia para tener una buena estabilidad relativa. Un criterio, ¿verdad?, usual es decir que el margen de ganancia tiene que ser mayor a 2 unidades y menor que 4 unidades, ¿verdad?, que eso implica en dB que el margen de ganancia oscila entre 6 y 12 dB, ¿verdad? Pero este límite superior todavía se puede incrementar un poco más. Y que el margen de fase esté como entre 30 y 60 grados. Ahora, ¿cuál es el detalle? Usualmente, como les mencioné, si uno tiene un sistema a lazo abierto que es estable, entonces para que el sistema a lazo cerrado sea estable, uno ocuparía que ambos márgenes de fase sean positivos. Pero eventualmente podría pasar que uno de los dos sea positivo y el otro negativo, ¿verdad?, que tenga un signo distinto. Entonces, ¿cuál es la limitante cuando uno trabaja con márgenes de fase y ganancia? Que uno tiene que revisar que ambos índices tengan un valor adecuado. Entonces, para solucionar esa limitante surge otro índice, que se conoce como el índice de la sensibilidad máxima MS. ¿Y qué es lo que hace este índice como tal? Lo que me garantiza es que tanto el margen de fase como el margen de ganancia van a tener buenos valores. Entonces, ahora en lugar de tener que revisar dos índices, ahora más bien tengo que revisar solamente uno de ellos. Entonces, ¿cómo es que surge la definición de este índice de sensibilidad máxima?
pues surge a través de una función que ustedes recordarán que era la función de sensibilidad. ¿Verdad? ¿Qué tan propenso es mi sistema a volverse inestable? Sistema modelado por la función del servocontrol MYR cuando cambia algún parámetro interno del proceso. ¿Verdad? Entonces, partiendo de esta definición, ¿cómo se define la sensibilidad máxima? Entonces, básicamente es el valor máximo que puede tener la magnitud de la función de sensibilidad. Entonces, si uno quiere hallar esto, por ejemplo, a través de un bode, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues calculamos el bode de la función de sensibilidad, consideramos solamente el bode de magnitud y tomamos el pico máximo de ese bode. Y ese pico máximo me estaría dando el MS, el índice de sensibilidad máximo. Entonces resulta que uno también puede medir el índice de sensibilidad máxima en la gráfica polar. Eso es muy importante, ¿verdad? Se puede medir con la gráfica polar. Entonces, ¿cómo se mide? Básicamente uno lo que hace es trazar un círculo centrado en el punto crítico, en el punto -1, y que sea tangente a la gráfica polar. ¿Verdad? Que sea tangente implica que solamente la va a cortar en un punto. Y entonces resulta que el inverso de ese radio que yo dibujé va a ser igual al índice de sensibilidad máxima, MS. Entonces, ¿qué podría notar uno de curioso? Ok, yo lo que necesitaría es que este punto de tangencia esté lo más lejos posible del punto -1 para garantizar una buena estabilidad relativa. ¿Y qué implica eso? Que entre más grande sea este radio, más estabilidad relativa tiene mi sistema. ¿Y qué implica eso? Si yo necesito que este radio sea muy grande, eso implicaría que el valor del MS tiende a hacerse más pequeño. Entonces, pasa como al revés en relación con los márgenes de fase y ganancia, ¿verdad? Si uno quiere más estabilidad relativa, entonces uno dice, ok, necesito márgenes de fase y ganancia que tengan un valor grande. Pero si uno más bien habla en términos del índice de sensibilidad máxima, lo que necesitaría son valores pequeños del MS. ¿Para qué? Para que este radio, que representa la distancia del punto crítico al punto de tangencia, sea lo más grande posible. Entonces, con la gráfica polar, uno puede calcular así el MS. Ahora, ¿puede uno hallar un bode para hallar la sensibilidad máxima? Sí, yo lo mencioné anteriormente. Lo que pasa es que no es el bode de la función de lazo abierto, ¿verdad? Es el bode de esta función, 1 entre 1 más C por P. Eso hay que tenerlo muy claro. Y entonces, si uno toma el máximo en unidades absolutas, ¿verdad?, o lineales, ese máximo me da el MS. Ese es otro detalle que hay que prestarle atención. El MS no se define en dBs, solamente está definido en unidades lineales. Y entonces aquí hay una gráfica muy bonita que muestra todos los índices que hemos visto anteriormente. Entonces es muy importante que la repasen con mucha atención. Ahora, si nosotros nos enfocamos a hablar un poco más del índice de sensibilidad máxima, el rango recomendado tiende a ser el siguiente. El MS tiene que variar, se recomienda que varíe entre 1.2 y 2.0 para que el sistema tenga una buena estabilidad relativa. Ahora, eso es como el rango recomendable. Y entonces uno podría establecer una relación entre el MS, el índice de sensibilidad máxima, y el margen de ganancia, y una relación entre el índice de sensibilidad máxima y el margen de fase, ¿verdad?, aplicando estas ecuaciones. Y entonces, con base en este rango recomendado que definimos para el índice de sensibilidad máxima, entonces uno podría llenar la siguiente tablita. Vean que aquí tenemos 5 valores del MS entre 1.2 y 2. Y entonces recordemos que entre más pequeño, más robusto es mi sistema, más estabilidad relativa tiene. Entonces, para un MS de 1.2,
vean que si yo observo los márgenes de fase, de ganancia, y de fase resultantes, son los datos más grandes y por lo tanto se tiene un sistema muy robusto. Y si más bien reviso un MS 2.0, los márgenes de ganancia y fase son más bajos y tengo un sistema menos robusto, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Que yo diga que menos robusto no significa que el sistema de control está mal diseñado, ¿verdad? El sistema puede tener una estabilidad absoluta. Lo que implica es que puede ser más propenso a volverse inestable en relación con un sistema diseñado para un MS 1.2. Pero tampoco implica que sea malo, ¿verdad? Eso depende mucho de las características del sistema. Por eso es muy importante, ¿verdad? Cuando uno va ya a diseñar el algoritmo de control, sentarse a revisar si se debe considerar mucha robustez o poca robustez. ¿Y cómo hace uno eso? Pues estudiando qué tan lineal o no lineal es el sistema, ver qué tan propenso es a que cambien sus características internas, ¿verdad? De esa forma. ¿Por qué no siempre diseñarlo para que sea muy robusto? Por lo que les mencioné anteriormente. Hay un compromiso entre desempeño y robustez. Es como, imaginen por ejemplo el juego de la cuerda, ¿verdad? Hay dos personas que están jalando la cuerda. En un lado tengo la persona asociada a desempeño, en el otro lado tengo la persona asociada a robustez, ¿verdad? Si una jala muy fuerte para un lado, la otra se debilita y así. Yo necesito buscar un equilibrio. Entonces, si yo diseño un sistema muy robusto, voy a perder desempeño. Ahora, si diseño el sistema poco robusto, voy a tener un buen desempeño. Entonces, hay que jugar con qué es lo más conveniente para el sistema. Si poca robustez o mucha robustez. Y entonces, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos una función de lazo abierto para un sistema de tercer orden que es integrante. Aquí se hallaron los márgenes de fase, de ganancia y de fase, ambos dieron positivos. Y aquí también se hallaron, pero a través de la gráfica polar. Entonces vean que acá el círculo que es tangente a la gráfica polar es este del medio de acá. Y entonces si uno mide el inverso del radio de ese círculo, tendrá un MS de 1,5684. Ese sería el MS resultante. Ahora ustedes podrán notar que además de ese círculo se dibujaron otros dos círculos, uno para un MS de 1.2 y otro para un MS de 2.0. Entonces, ¿qué es lo que o para qué me sirven esos dos círculos que se dibujaron ahí? Entonces vean que uno podría hablar de un anillo, el anillo comprendido entre MS 1.2 y MS 2.0, que sería toda esta región de acá. Este sería el anillo. Entonces vean que el punto de tangencia de mi gráfica polar con el círculo que yo tracé para medir el MS, vean que este punto de acá está dentro de ese anillo. Entonces se puede garantizar que ese sistema tiene una robustez intermedia, ¿verdad? Porque ese punto de tangencia se encuentra dentro de ese anillo. Más adelante les voy a mostrar una función que me permite a mí obtener esto que se muestra en la gráfica polar, obtener el MS del sistema y además obtener el anillo, donde se recomienda que varíe el índice de sensibilidad máxima del sistema para que se tenga una buena robustez. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces básicamente se trata de controlar un sistema de orden 3 de polos múltiples y se tienen dos controladores. Vean que ambos controladores son del tipo PI. Tenemos la parte proporcional, tenemos la acción integral porque tenemos polos en el origen. Y vean que lo único que cambia es la ganancia proporcional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vean que en el caso 1 tengo este controlador. Y lo único diferente respecto al caso 2
es esa ganancia proporcional. Vean que en el caso 2 es mucho más alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo utilizo una ganancia proporcional baja, ¿verdad?, mi sistema va a tener una muy buena estabilidad relativa, ¿verdad? Y se nota a través del margen de ganancia, el margen de fase y a través del MS. Pero si yo aumento mucho la ganancia de ese controlador, mi sistema podría volverse inestable. Entonces, cuando yo considere este caso con un valor de KP igual a 1.5, vean lo que pasó. El margen de ganancia disminuyó, el margen de fase también, y el MS aumentó. Entonces, ¿qué implica eso? Que al aumentar la ganancia proporcional, aunque mi sistema probablemente haya mejorado su desempeño, la estabilidad relativa disminuyó, y entonces es más propenso a volverse inestable. Entonces, por ejemplo, tenemos un lazo de control limitado como el siguiente. Nos dicen que tenemos un controlador proporcional con una ganancia KP y tenemos una planta de tercer orden, y lo que vamos a hacer es un análisis de estabilidad relativa. Entonces vamos a hacer el análisis empezando por utilizar el LGR, que ya lo conocen muy bien, sería este de acá. Entonces, si uno tuviera que definir cuál es el rango de estabilidad del sistema, uno diría que para K mayor que 0 hasta K menor que 60 el sistema es estable, ¿verdad? Si yo selecciono un valor de K, que en este caso sería igual a KP, igual a 60, ya mi sistema estaría en el límite de la estabilidad. Y si selecciono un valor de KP mayor que 60, más bien ya mi sistema se volvería inestable ante cambios en sus entradas. Entonces, supongamos que elijo un valor de KP igual 1. De acuerdo con lo que vimos anteriormente, el sistema debería ser estable, ¿verdad?, para valores bajos de KP, valores menores a 60. Entonces, si yo utilizo el comando margin de MATLAB, yo podría obtener el siguiente diagrama de Bode. Esta es la magnitud, esta es la fase, y noten que ese comando me da aquí el margen de ganancia, que es de 35,6 dB, y me da el margen de fase, y dice que el margen de fase es infinito. Con la gráfica polar más adelante veremos cuál es el significado de un margen de fase infinito. Entonces, para este caso ambos valores son positivos, y entonces lo que esperaríamos es que el sistema sea estable. Ahora, si nosotros calculamos el índice de sensibilidad máxima MS asociado, lo que tendríamos que hallar es el bode de la función 1 entre 1 más C por P, el bode de la función de sensibilidad, y tomamos el valor máximo del bode de magnitud, y este valor máximo nos dio 1.04, ¿verdad? Eso nos dio el índice de sensibilidad máximo. Ahora, nosotros también podríamos calcular el índice de sensibilidad máxima con la gráfica polar. Bueno, con la gráfica polar también se pueden hallar el margen de fase y el margen de ganancia. Pero hay una función que se llama FC Fragility Rings. Esta función fue desarrollada por un profesor pensionado de la escuela, el profesor Víctor Alfaro, ¿verdad? Y básicamente como argumentos lo que recibe son los parámetros del controlador, KP, ganancia proporcional, TI, tiempo integral, TD, tiempo derivativo, para un algoritmo que es del tipo PID estándar. Eso no implica que no lo podamos utilizar si utilizamos un controlador proporcional o un controlador proporcional integral. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos un PID estándar y queremos un PI, hacemos TD igual 0. O si nosotros queremos un controlador proporcional solamente, entonces hacemos TD igual 0 y le damos a TI un valor muy grande, ¿verdad? Y así desactivamos la acción integral. Entonces vean que acá tenemos el MS nominal del sistema o el índice de sensibilidad del sistema. Vean que aquí está la gráfica polar, y básicamente este círculo punteado en color azul sería el círculo tangente en la gráfica polar,
Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la distancia de este punto de tangencia al punto -1, el inverso de esa distancia es 1.04. Lo que pasa es que esta herramienta Fragility Rings también me sirve para analizar el concepto de fragilidad, que ese lo veremos en la siguiente lección, que es básicamente qué tan propenso es mi sistema de volverse inestable, pero ahora cuando varían más bien los parámetros del controlador. Entonces uno puede trazar aquí 3 círculos centrados en -1, que sería el verde, este rojo y este rojo punteado, y obtener este índice de acá, pero eso lo comentaré más adelante. Entonces vean que haciéndolo con el bode me dio 1.04 y con esta otra herramienta también me dio 1.04. Entonces, ahora ¿qué quiero que vean? Vean que cuando dibujamos el bode para Kp igual 1, teníamos un margen de ganancia de 35.6 dB. Entonces, ¿qué implica eso? Lo que implica es que yo puedo aumentar, como mi sistema lazo abierto es estable, yo puedo aumentar la ganancia en 35.6 dB y entonces llevaría a mi sistema justo al límite de la estabilidad. Entonces, si vamos acá, 35.6 dB, si lo pasamos a unidades lineales, implica un factor de 60,26. En realidad este valor puntual debería ser 60, pero dio 60,26 porque aquí el valor que nos tiró MATLAB utilizando el comargin, en realidad debería ser como 35,56. Entonces por redondeo nos dio 60,26, pero con el LGR nosotros vimos que el límite de la estabilidad se da para un K igual a 60. Entonces, ¿qué implica este margen de ganancia igual a 60? Que nosotros podemos multiplicar la ganancia del controlador por 60 y mi sistema llegaría al límite de la estabilidad. Entonces vean, ese es precisamente el concepto del margen de ganancia. Yo puedo aumentar la ganancia en un factor de 60, que fue el que de hecho obtuvimos inicialmente con el LGR, y entonces mi sistema llegaría justamente al límite de la estabilidad. Ahora, vean que para Kp igual 1, noten que aquí hay un cambio de escalón en el valor deseado y mi sistema se estabiliza, lo cual concuerda con lo que hemos venido estudiando, ¿verdad? Tengo un sistema estable y aparte de que es estable, tiene buena estabilidad relativa, por ejemplo visto con el margen de ganancia de 35,6 dB. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llevamos el sistema al límite de la estabilidad y entonces utilizamos Kp igual 60? Entonces vean lo que pasa con los márgenes de fase y de ganancia de la función de lazo abierto. Son prácticamente cero, o son cero, ¿verdad? Entonces, si tenemos márgenes de fase y de ganancia iguales a cero, eso lo que implica es que mi sistema está en el límite de la estabilidad. Ahora, este otro bode que se ve acá no es el bode de la función de lazo abierto, es el bode de la función de sensibilidad. Es decir, con este bode yo puedo hallar cuánto vale el ms. Entonces vean que aquí se ve como una función impulso en esta frecuencia de 3,32. Entonces, ¿por qué se ve así? Pues porque este valor es súper grande, ¿verdad? Podríamos decir que ese valor es infinito. Entonces, tiene sentido que en el límite de la estabilidad el índice de sensibilidad máxima sea infinito. Pues sí, ¿por qué? Porque recordemos que básicamente el índice de sensibilidad me mide es el inverso del radio del círculo centrado en -1 que es tangente a esta curva. Entonces, si la distancia del punto -1 a este punto es prácticamente 0 o es 0, el inverso de 0 me daría infinito, que es como uno calcula el ms. Entonces tiene sentido que en el límite de la estabilidad yo tenga un ms, o que si yo calcule el ms, ese valor me va a dar infinito. Y entonces, en cuanto a la respuesta temporal, ¿qué implica tener un sistema en el límite de la estabilidad? Básicamente un sistema que
va a tener oscilaciones de amplitud constante en el tiempo. Y si seleccionamos un valor de Kp igual 100, entonces si recordamos en el LGR, para un valor de Kp igual 100 ya estaría llevando un par de polos al semiplano derecho, por lo tanto el sistema sería inestable. Entonces, véalo acá, perdón. Aquí más bien el margen de ganancia dio negativo y el margen de fase dieron negativo. Entonces, ¿qué implica eso? Mi sistema a lazo abierto era estable, pero como los márgenes de fase y ganancia dan negativos, significa que mi sistema a lazo cerrado es inestable, lo cual concuerda con lo que vimos en el LGR, ¿verdad? Ahora, ¿qué implicaría esto? ¿Qué implicaría tener un margen de ganancia negativo? Aquí lo que me estaría diciendo este margen es que yo más bien tengo que reducir la ganancia para que mi sistema sea estable. Entonces, ¿en qué factor tengo que reducir la ganancia? En un factor de 4,4 dB, que en unidades lineales va a dar un cierto factor, ¿verdad? Ahora noten el siguiente ejemplo. Entonces vean que en este caso, tenemos el mismo lazo de control, tenemos un controlador que también es proporcional y tenemos una planta que es inestable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar el LGR. Entonces, del LGR, ¿qué podemos observar? Que para llevar mi sistema al límite de la estabilidad, debemos utilizar una ganancia K igual a 1. Y vean que en este caso, K sería igual a Kp. Entonces, si yo selecciono un valor de Kp igual a 1, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener mi sistema a lazo cerrado en el límite de la estabilidad. Entonces, ¿qué resultados esperaría tener con el bode de la función de lazo abierto? Lo que yo esperaría tener es valores del margen de ganancia y del margen de fase iguales a 0. ¿Por qué? Porque estoy en el límite de la estabilidad. Vean que en el límite de la estabilidad, aquí lo que tengo es el bode de la función de sensibilidad máxima. Vean que el valor máximo del bode de magnitud es del orden de 10 a la 20. Es un valor infinito, lo cual tiene bastante sentido. Ahora, como vimos, ¿verdad? Un margen de ganancia igual a 0 dB, ¿qué implica? Que básicamente en unidades lineales eso es un factor de 1, es decir, multiplicar la ganancia por 1. El sistema queda exactamente igual. Entonces, en cuanto a la respuesta temporal, como solamente era un polo el que estaba sobre el eje imaginario, entonces más bien mi sistema tendría una respuesta integrante. Ahora, ¿qué pasa si seleccionamos un valor de Kp menor a 1? Por ejemplo, Kp igual 0,5. Entonces, si volvemos al LGR, vean que si uno elige un valor de K igual a Kp igual a 0,5, mi polo de lazo cerrado estaría en el semiplano derecho. ¿Qué implicaría eso? De que mi sistema sería inestable. Va creciendo de forma exponencial a medida que transcurre el tiempo. Y si uno lo ve en torno a los márgenes de fase y de ganancia, vean que el margen de fase es infinito y el margen de ganancia es positivo. Entonces, ojo que aunque ambos valores son positivos, mi sistema a lazo cerrado es inestable. ¿Pero por qué pasa esto? Porque mi sistema a lazo abierto era inestable. Entonces, ¿qué implica un margen de ganancia de 6 dB? Lo que implica es, yo tengo que aumentar la ganancia en 6 dB para que mi sistema se vuelva estable. Y si traducimos 6 dB a unidades lineales, eso equivale a un factor de 2. Entonces vean que si yo tenía esta función con Kp igual a 0,5 y lo multiplico por 2, me quedaría Kp igual 1, que es justamente llevar al sistema al límite de la estabilidad. Ahora, ¿qué pasa si selecciono un valor de Kp igual 2? Si revisamos el LGR, entonces vean que para Kp igual 2, ya mi polo de lazo cerrado
debería estar en el semiplano izquierdo, por lo tanto debería ser estable. Entonces, para kp igual 2, vean qué curioso. Yo sé que a lazo cerrado ante un cambio de escalón en la entrada, mi sistema va a tener una respuesta de primer orden estable, pero vean que ahora el margen de ganancia para un sistema que a lazo abierto es inestable y que a lazo cerrado es estable, vean que el margen de ganancia es negativo y el margen de fase es positivo. Entonces, ¿qué implica aquí un margen de ganancia negativo? Lo que implica es que a lo sumo yo puedo disminuir la ganancia 6 dB para que mi sistema se mantenga siendo estable, ¿verdad? El menos lo que me dice más bien es, ok, usted puede disminuir la ganancia, pero en ese factor, un factor de 6 dB, que en unidades lineales es de 2, lo cual tiene sentido. Si yo tengo kp igual 2 y lo multiplico por 1 entre 2, eso me da kp igual 1, y entonces estaría llevando el sistema al límite de la estabilidad.